este registro allí para que podamos quedar como con todas las evidencias de todo el proceso. Listo. Estando esto claro, pues voy a reiterar el objetivo de nuestra sesión, que muy bien lo decía el padre Diego. El día de hoy, en una sesión inicial que hemos denominado planificación en tiempos de crisis, tenemos el objetivo de realizar una sensibilización. Esta sensibilización que nos permita tener mucha claridad en cuál va a ser nuestra forma de operar y de realizar el ejercicio de planificación estratégica al que vamos a dar inicio a través de nuestra Ruta Norte 2030, es decir, de nuestro siguiente plan de desarrollo institucional. Yo quiero arrancar con la extracción de esta novela de fantasía que todos seguramente en algún momento hemos conocido, y es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Digamos que es un elemento que es comúnmente usado en los ejercicios de planificación y que el día de hoy toma toda la importancia del mundo para todo este proceso al que damos inicio. Dice en una parte del diálogo en la que Alicia está hablando con el gato sonriente, un sabio amigo de este mundo de fantasía, donde Alicia le está preguntando qué camino tomar y el gato le pregunta que hacia dónde se dirige y la respuesta de Alicia es un contundente no lo sé, un desconocimiento de no sé a dónde voy. El gato entonces en su sabiduría le contesta, pues Alicia, si no sabes para dónde vas, poco importa el camino que tomes. Es aparentemente muy básico, pero es de un elemento de profundidad bastante grande y lo que nos hace es demostrar cuál es la importancia de trazarnos caminos pero no al azar, caminos que en efecto nosotros podamos identificar que nos van a conducir hacia el cumplimiento de unas metas. Eso es lo que estamos llamados a iniciar en este proceso a partir del día de hoy. ¿Cuáles van a ser las definiciones centrales por las cuales vamos a incorporar unas rutas estratégicas en la institución y le va a permitir a la institución en adelante saber cuáles son esos caminos más adecuados para lograr esos propósitos que se tienen planteados? Así es que queremos dar el inicio en esta sesión y por eso hay que recordar mucho el llamado y la invitación que el padre Diego nos hacía al inicio. ¿Qué tipo de institución queremos? ¿Qué tipo de institución quiere el cibercolegio? ¿Qué tipo de institución quiere el centro Laboren? ¿Qué tipo de institución queremos desde el componente de educación superior? Para eso entonces hoy, en estos minutos, en estos 45 minutos que vamos a estar dialogando más, vamos a abordar 3 temáticas. Lo primero, las premisas esenciales sobre las cuales vamos a hacer esta construcción del plan de desarrollo institucional, que es muy importante reiterar para que todos tengamos muy presente en todo el ejercicio en el que vamos a participar en diferentes momentos. Un segundo momento, digamos que es el componente de la planificación en tiempo de crisis. ¿Qué significa para la Católica del Norte iniciar este proceso justo ahora que estamos en una contingencia que ha movido el mundo desde muchos componentes? Y para el final de la sesión vamos a estar profundizando en cómo haremos entonces este ejercicio de planificación en la Católica del Norte. Por eso hablamos entonces que el objetivo hoy va a ser sensibilizar, tener este abrebocas, que todos logremos como colaboradores de la Católica del Norte tener mucha claridad en cómo vamos a desarrollar este proceso de planificación estratégica. Muy bien. Como premisas entonces, voy a permitirme recordar algunas porque ya las hemos venido mencionando e incluso el padre Diego al inicio nos hacía referencias a varias de ellas. Primero, el año 2020, este año en el que estamos, es un año de transición para la institución. En este año nosotros paralelamente vamos a estar haciendo 2 ejercicios. Vamos a estar finalizando el plan de desarrollo que tenemos vigente, es decir, el del quinquenio 2016-2020. Pero no es una finalización de que ponemos una X o un chulo y listo. Es una finalización en la que vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre los logros, sobre los impactos y sobre todos esos elementos que hemos avanzado para poder incorporar otros componentes que son los que vamos a empezar a construir entre todos, a identificar entre todos, incluyendo nuestros grupos de interés. ¿Para poder qué? Para poder plantear cuáles van a ser esas premisas, esa ruta estratégica de la institución para los próximos 10 años. Entonces, reitero, 2020 es un año que hemos denominado como un año de transición, y es una transición en la que estamos todos invitados a participar de una forma muy activa.
Un segundo componente que es muy coherente con lo que somos en esencia como Católica del Norte, como somos de esta trayectoria de 23 años de educación virtual que tenemos en el país. Y es una realidad, o sea, estamos atravesando una situación a nivel mundial que nos ha mostrado unos elementos que pocos habían estado en capacidad de identificar y nos ha llevado a entrar en un periodo de crisis, en un periodo de replantearnos muchos componentes desde diferentes elementos de nuestra economía. En la Católica del Norte, ¿qué es nuestra premisa para la construcción de esta planificación? Pues que si bien contamos con herramientas de virtualidad, si estamos acostumbrados y tenemos experiencia en todo lo que son las mediaciones de tecnologías de información y la comunicación, pues también que estamos entonces llamados a usar todos nuestro conocimiento y todo el aprendizaje que tenemos en la institución para que también avancemos a través de toda esta experiencia que tenemos en virtualidad en todo lo que tiene que ver con los elementos de planificación estratégica. Por eso la segunda premisa que tenemos para esta construcción de la Ruta Norte es que no nos vamos a detener. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono habilitado. Le voy a agradecer, por favor, que lo silencie. Muchísimas gracias. Les decía entonces que la premisa segunda es que no nos podemos detener, estamos llamados a seguir avanzando en eso. Por eso hemos definido que esta construcción de la Ruta Norte 2030 para la Católica del Norte va a ser in-house. ¿Qué significa esto? La vamos a hacer nosotros, con nuestras capacidades, con nuestra experiencia y con todo ese conocimiento que a lo largo del tiempo cada una de nuestras áreas, cada uno de los procesos en los que nosotros participamos, hemos logrado consolidar. Lo tercero, el padre lo mencionaba, vamos a pasar de una vigencia de quinquenio a una década. Esto obedece a muchos elementos, entre otros, pues a un poco de coherencia con las diferentes proyecciones que venimos teniendo a nivel institucional. No significa, como también lo mencionaba el padre Diego, que vamos a estar escribiendo un plan estratégico en mármol. No, van a ser elementos centrales y generales para poder formular esa ruta estratégica, para poder saber qué es lo que queremos en un horizonte que marcamos a 10 años. Pero las vías, los caminos, como lo veíamos con la extracción de Alicia en el País de la Maravilla, la idea es que sean completamente flexibles, que lo podamos dinamizar de tal forma que ante cualquier eventualidad que se plantee en los diferentes escenarios, pues institucionalmente tengamos la capacidad de reaccionar para que esas eventualidades que se presentan, esas que llamamos a veces piedras en el camino, no sean un obstáculo para que avancemos hacia el logro justamente de esas metas. El siguiente elemento que está muy asociado con el quinto componente que ustedes están viendo en este momento en pantalla, busca que sea entonces un proceso participativo, que sea colaborativo, que sea un reflejo de todos como institución. En este ejercicio es muy importante que todos tengamos como premisa que lo que queremos en nuestro plan de desarrollo institucional al 2030 no es que tengamos un muy buen plan de papel o un muy buen plan de papel propuesto por una persona o por un grupo de personas o por un par de áreas. Lo que queremos, y realmente esta es la invitación más grande de todo este ejercicio, es a que logremos reflejar dentro de esta construcción estratégica que vamos a hacer cuáles son los sentires, cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y las particularidades que tienen cada uno de nuestros procesos y de nuestras áreas para que podamos vernos reflejados en este proceso. Ustedes, con los que he tenido mayor posibilidad de interactuar, creo que con todos, pero con algunos en mayor proporción que con otros, me han escuchado decir una frase y es que todos nos veamos en la foto, ¿cierto? En este ejercicio estamos buscando exactamente lo mismo, que todos nos veamos en la foto de lo que quiere estratégicamente la institución en el largo plazo. ¿Eso qué nos va a facilitar? Que todos tengamos muy claro cuál es el resultado esperado que tiene la institución y cuál es el impacto o el apoyo que se espera de cada uno de nuestros roles, de cada una de nuestras áreas. Eso nos va a permitir conformar mejores sinergias y avanzar de una forma seguramente más eficiente hacia los objetivos que nos planteemos. Finalmente, vamos a generar como premisa de todo este ejercicio la importancia de analizar los contextos. ¿Qué significa analizar los contextos? Estar en capacidad de identificar de una forma permanente
¿Cuáles son esos elementos que se pueden presentar a nivel interno o a nivel externo que puedan afectar el cumplimiento de los logros que nosotros nos estamos planteando, ¿cierto? Eso es como lo muy representativo dentro de todo este contexto y que no solamente aplica en este momento inicial de formulación, sino que en adelante, cuando empecemos incluso a ejecutarlo, a operacionalizarlo, ¿cierto? Es muy importante todo este componente para el desarrollo exitoso de este plan de desarrollo. Y finalmente también en esa coherencia de análisis de contexto queremos que haya una premisa central dentro de todo este proceso y es que cada una de las líneas educativas que tiene la institución, es decir, cibercolegio, el centro Laboren y educación superior, se vean reflejados en ese plan de desarrollo, que sepamos claramente cuáles son esos elementos que son comunes, digamos, en la sombrilla que compartimos entre los tres, que se llama Fundación Universitaria Católica del Norte, pero que también estemos en capacidad de identificar y de hacer esa apuesta estratégica a los elementos particulares que tiene cada una de estas líneas educativas. Eso nos va a permitir un poco cerrar esas brechas que generan algún tipo de dispersión o no identificación de necesidades puntuales que se tienen en cada componente educativo. Muchos me han preguntado por qué a 10 años, que si eso es una moda, que si es que todas las otras universidades lo están haciendo así. Yo se los decía en la diapositiva anterior, esto no corresponde ni a una moda, ni a que haya una norma que nos diga que tiene que ser a 10 años, que tenga que ser a 5. No existe como una fórmula mágica en la que nos diga que las universidades lo tienen que hacer así, que los centros de educación para el trabajo y desarrollo humano los tengan que tener hasta vigencia, ni los colegios. Lo que es importante plantear es que como en este caso la Católica del Norte lo defina, debe corresponder a su identidad y a lo que hemos identificado que es más coherente y que tiene mayor impacto para nuestra institución. Ya tuvimos un plan de desarrollo anterior a quinquenio, lo hemos estado evaluando, es supremamente positivo. Estamos planteando otro esquema que se defina a través de rutas estratégicas que creemos que por las características van a ser a 10 años. Hay instituciones, todas muy buenas, reitero, que tienen planes a 5 años, planes a 7 y otras que lo tienen incluso hasta 12 años. Eso, insisto, no es bueno, no es malo. Lo que está marcando es una definición, es un norte en nuestro caso y en el que la invitación es que todos nos veamos reflejados, ¿cierto? Muy bien. En el medio, pues si todos conocemos diferentes definiciones sobre lo que son los procesos de planificación. Ustedes en este momento están viendo 3 definiciones que, digamos, son de las que más se pueden estar usando en estos procesos. Pero yo no me voy a concentrar en leerlas, ¿cierto? Las están ahí viendo en sus pantallas, pues como para que tengamos ese referente desde lo teórico. Pero me voy a concentrar en esos 4 elementos que ustedes están viendo en la parte derecha de sus pantallas, ¿cierto? Y es cuáles son esos elementos que tienen como en común las diferentes definiciones que se pueden estar planteando y que de alguna forma son los que marcan como esa coherencia y esa necesidad de que las organizaciones, no solamente las instituciones educativas, ni las instituciones de educación superior, ni las del trabajo, educación para el trabajo y desarrollo humano, sino en general de las organizaciones, porque se hace tan importante generar estos procesos de planificación como los de nosotros. El primer componente es un componente que define que es un proceso sistémico. La planificación nos sirve como un proceso sistémico. ¿Y qué significa tener un proceso sistémico alrededor de todo este ejercicio? Pues que vamos a marcar como un paso a paso, muy coherente con la denominación que hemos planteado para este plan de desarrollo, es tener una ruta, pero es una ruta que buscamos que sea lógica, pero que sea lógica además para alcanzar un objetivo. Y lo que estamos marcando justamente en el marco del plan de desarrollo es cuál va a ser ese objetivo, para que todas esas rutas, para que todos esos planteamientos y esos paso a paso sean coherentes justamente con ese propósito al que se quiere llegar. Un segundo componente, entonces, en común. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? Le agradezco que lo silencie, por favor, para no sentir un retorno. Muchísimas gracias.
Un segundo componente, entonces, que es, digamos, un elemento común en todas estas definiciones, es que la planificación es una herramienta estratégica. Y básicamente, ¿por qué es una herramienta estratégica? Porque le está entregando a la alta dirección, a las organizaciones, elementos que le van a facilitar la toma de decisiones. ¿Con base en qué? Volvemos a lo mismo, con base en esa meta, con base en ese norte y en esos objetivos que se quieren proyectar. En esa línea, entonces, se convierte en una ruta, tal vez una de las más óptimas, sin decir que es la única, pero una de las rutas más óptimas y de las más eficientes para el logro de los objetivos, para alcanzar las metas que se proponen. Y un cuarto componente que quiero resaltar muchísimo en todo lo que son los ejercicios de planificación, para que todos también lo tengamos muy en cuenta en adelante, es que la planificación nos permite, una planificación estratégica, nos permite hacer la priorización organizacional de lo que van a ser las asignaciones de los recursos. En otras palabras, que pueda existir siempre una coherencia entre lo que realmente estamos planteando como qué es lo que queremos y la asignación de recursos y de capacidades para que en efecto eso se pueda alcanzar. Si no sabemos cuál va a ser esa meta, pues no sabemos en qué vamos a tener que invertir para poder llegar, o no vamos a estar en capacidad de analizar las diferentes alternativas que se estén planteando para poder escoger la más óptima. Entre otras, pues porque no vamos a saber cuál va a ser la más óptima si no sabemos qué es lo que queremos lograr. Estos 4 elementos, digamos que en conjunto son los que de alguna forma nos están permitiendo saber cuáles son esos elementos centrales de un proceso de planificación estratégica. En este ejercicio es muy importante que seamos muy conscientes que el ejercicio de planeación estratégica los proporciona a todos a nivel general en las organizaciones pautas para estudiar el mercado, pautas para saber cuáles son los impactos que vamos a tener, van a ser los canales más efectivos de nuestras ventas, qué requerimos en términos de financiación, qué requerimos modificar en nuestros procesos educativos y demás. Y es así como también nos va a permitir identificar cuáles son los mecanismos de comunicación más acertados y más adecuados para justamente lograr esos propósitos que tenemos planteados. Eso es muy importante. Pero también es muy importante conocer las características de un plan estratégico, ¿cierto? Ya he venido desarrollando algunas de ellas. Nos muestra una dirección, permite que nos enfoquemos y que prioricemos, que alineemos esas metas con esos recursos, que desarrollemos, pero sobre todo que mantengamos ese norte estratégico, esa ruta que hemos planteado. Muy importante, también que nos permite tener un buen ejercicio de planificación estratégica, así con las condiciones que estamos definiendo como premisas, participativo, colaborativo, con análisis de contextos y demás, que nos va a permitir controlar los efectos de cambio, poder estar en capacidad de identificar situaciones que se presentan para poder tener elementos de análisis y de reacción ante esas diferentes situaciones. Eso es un componente muy especial y hace énfasis al elemento que estamos trabajando en esta primera sesión de construcción de nuestro plan de desarrollo, que busca también optimizar todo el proceso organizacional y en ese sentido reducir a la mayor cantidad posible las actividades redundantes, lo que vemos normalmente como reprocesos. Busca que vayamos trabajando hacia la eliminación de actividades que no agreguen valor a la organización en general, que no agreguen valor al desempeño de nuestras actividades. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque básicamente lo que no agrega valor, lo que nosotros desarrollamos, que no agregue valor, ojo a esto, así lo hagamos muy bien, no lo deberíamos hacer, porque eso lo que está significando es que está haciendo muy bien uno o está haciendo muy bien cada una de nuestras áreas, lo que no debería hacer. Y ahí es entonces cuando el ejercicio de planeación estratégica se convierte en un insumo fundamental para priorizar y para ordenar, para asegurar de alguna forma más controlada que esta actividad operacional de las organizaciones sean las que se requieren en efecto para el cumplimiento de los propósitos. No es una fórmula mágica, no es que si se hace así no nos vamos a equivocar, no estoy diciendo eso y es muy importante que todos también nos sensibilicemos sobre todo este proceso. El hecho de tener una planificación, así como el hecho de uno contar con presupuestos y con proyecciones, no significa que por ahí ya no me voy a equivocar.
Yo me puedo equivocar, la institución se puede equivocar, por supuesto, pueden aparecer diferentes elementos en el entorno que nos hagan cuestionar esas rutas, esos elementos. Lo que es importante con todos estos procesos de planificación es que se generen organizacionalmente hablando las capacidades de entender cuáles son esas situaciones que se están presentando para poder que la organización tenga una capacidad para replantearse, para entender ese cambio y para actuar ante esa eventualidad que se pueda estar presentando. Finalmente, 3 elementos que son muy comunes. El primero, se busca que sean metas muy genéricas para que se puedan adaptar. Lo decíamos desde el principio, que no sean planes en mármol, pues porque entonces así quedaría como muy complejo que uno pueda entender las situaciones de cambio y que lo pueda flexibilizar. Entonces, por eso se busca que haya una generalidad, una coherencia estratégica a las que se puedan adaptar las diferentes estrategias dependiendo de las situaciones que se van pasando en el medio. Llámese pandemia, como lo que tenemos hoy a raíz del COVID-19, o llámese cambios normativos, o llámese cualquier cantidad de elementos que se puedan presentar. Un segundo componente que también es característico de los planes estratégicos es que no suelen ser menores a 5 años. Yo ahorita hablaba, no hay buenos ni malos. Hay instituciones a 5 hasta 12 años dentro de la referenciación que tenemos hoy en instituciones como las nuestras. Pero eso no significa entonces que hay otras instituciones lo puedan hacer por menor tiempo. Las hay. No las quise referenciar en lo que veíamos anteriormente, pero también las encontramos. ¿Qué se recomienda en términos generales? Que no es muy, digamos, adecuado en las organizaciones que se maneja menos de 5 años, entre otras, porque no habría capacidad de ejecución para poder lograr la medición de esos propósitos. Digamos que si se hacen con un periodo más pequeño, más corto, pues estaríamos hablando de ya planes específicos, no necesariamente de una estrategia generalizada. Y coherente con el primer componente, entonces hablamos que no sea un plan de desarrollo, un plan estratégico con características de rigidez, pues porque no nos va a permitir entonces evaluar y comprender los diferentes elementos internos o externos que se pueden presentar en las organizaciones. Miren esto, o sea, y me perdonan pues que en un ejercicio académico como el que caracteriza a la institución, traigamos un meme, pero es una realidad también a la que estamos, ¿cierto? Y hace días me llegaba un meme sobre esta situación que se está planteando y que creo que es muy pertinente para lo que estamos empezando a generar hoy en la institución con todo este componente del plan de desarrollo. Y decía, apuesto que nadie puso en su DOFA pandemia como una amenaza. Ja, 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 ¿cierto? Esto es muy real y lo quise poner como introducción a que reflexionemos que en efecto siempre pueden presentar elementos internos o externos que no hayan sido previstos. No todos los componentes que pasan con regularidad en el mundo tienen que haber estado contemplados en nuestros planes de desarrollo. Ni una pandemia, ni seguramente muchos otros componentes que posiblemente se generen en el día a día. Pero esto lo que está llamándonos también es a replantear las cosas como las estamos haciendo, como las estamos identificando. Y lo decía ahorita, así no las tengamos identificadas, que generen la capacidad institucional de reaccionar frente a lo que se presente, que genere que realmente pongamos en práctica lo que estamos hablando, de que nuestros planes sean flexibles y que se puedan evaluar, para que estemos en capacidad de reaccionar a lo que hoy es una realidad por la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, pero en un año puede ser otro componente, que podamos generar, reitero, capacidades institucionales de reacción. Y en este orden de ideas es muy importante lo que estamos entendiendo como crisis. Hay definiciones, es una ruptura en el funcionamiento de un sistema, como el que estamos planteando en este momento, un plan de desarrollo. En otras palabras, es una modificación, es un cambio que genera en alguna parte de todo ese sistema, en alguna parte de todo ese proceso, un estado de incertidumbre. Y aquí empiezan una serie de reflexiones, ¿cierto? Que son como las que queremos dar en este abrebocas como el que estamos teniendo hoy. Estas crisis, estos eventos, estos cambios, ¿cómo los vamos a asumir? Pueden ser riesgos o pueden ser oportunidades. También lo que decimos muchas veces, ¿es el vaso medio lleno o es el vaso medio vacío? Sin decir que estemos desconociendo las implicaciones, los riesgos, las afectaciones que como crisis va a tener, pero la capacidad que tengamos organizacionalmente de transformar
toda esa situación que genera tanta incertidumbre, que genera seguramente temores, miedos y demás, ¿cómo las vamos a convertir en oportunidades? En este caso, ¿cómo lo vamos a convertir en oportunidades para la institución? ¿Cuál va a ser esa capacidad transformadora que nosotros vamos a tener? Y aquí es muy importante toda esa apertura al cambio que tengamos hablando institucionalmente. ¿Cómo logramos de alguna forma salir de esos esquemas tradicionales que a veces son tan complejos, digamos, de manejar, porque venimos desde hace mucho tiempo manejando esas estructuras, esos esquemas? ¿Cómo aprovechamos entonces esos momentos de crisis para entender que pueden haber otras maneras de hacer las cosas? Que el hecho que hayamos desarrollado un proceso así y que haya sido además exitoso, porque no estoy queriendo decir que no lo sea, que un proceso que pueda ser muy exitoso, cualquiera que ustedes quieran, y que nunca hayamos previsto que requiera algún tipo de modificación, como ante una crisis, como ante una emergencia, como ante este nivel de incertidumbre podemos transformar y podemos llegar a decir con mucha innovación, con mucha capacidad creativa y con mucha capacidad de tener pensamientos disruptivos y demás, las podemos transformar en oportunidades, como nosotros institucionalmente hablando también nos retamos para eso, ¿cierto? Este es el principal llamado al que estamos haciendo. Y por eso ahorita el padre Diego decía, y yo lo quiero reiterar una vez más, este proceso es para trabajar en conjunto. Este ejercicio para que salga de una forma exitosa, para que en 10 años todos estemos diciendo qué bueno lo que hicimos, qué bueno que esa ruta nos permitió navegar durante todo este tiempo, depende de todos, ¿cierto? Depende de todos nosotros. Bueno, y para yo tomar un poquito de agüita, en esta parte de la sesión, yo quiero escuchar a algún par de compañeros. Entonces voy a ingresar en este momento a la sala, a ver quiénes nos acompañan. Nos acompaña un público bastante grande, 115 personas en este momento, y yo voy a querer que compartamos un ratico, no porque hayan preguntas buenas, no, ni malas, no porque hayan respuestas más acertadas. Lo que quiero es escuchar el sentir de todos nosotros ante esta situación de planificación en un momento de contingencia como en el que estamos, para que eso también nos pueda servir y nos genere información de base para todo lo que vamos a empezar a elaborar. Entonces, hay una primera pregunta que yo aquí planteo y es, ¿qué afectación creemos que puede tener planificar en medio de una crisis? Y a partir de todo lo que he venido hablando, ¿cuáles son sus aspectos positivos? ¿Cuáles serían sus aspectos negativos? ¿Qué piensan ustedes? Que si lo que tenemos actualmente a través del COVID-19 como pandemia es la única crisis posiblemente que tengamos con afectación al proceso de planificación en la institución. Abiertamente a alguna de estas preguntas, y como estamos en una democracia, yo le voy a pedir, voy a hacer rápido, ustedes están viendo mi pantalla, voy a pasar aquí rápido y donde me quede el cursor, listo. A esa persona que llegue le voy a pedir que habilite su micrófono y que nos comparta como esa sensación y ese pensamiento que puede tener alrededor de este proceso, ¿vale? Ay, me quedo en invitar a otros. Alex Sierra. Alex, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito tu sentir sobre este proceso de planificación en tiempo de crisis, Alex, por favor. Bueno, pues esto puede ser tomado desde alguna manera. En un futuro se podrían truncar muchos de los planes que se hacen, como por ejemplo en estos tiempos pues que estamos viviendo. Pero nos sirve para tener como el norte claro de hacia dónde queremos llegar. Entonces, para mí es algo positivo que estemos haciendo eso entre todos, para que así nos apoyemos y podamos llevar a feliz término los planes de la universidad. Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Me encanta esa disposición positiva para todo este proceso que estamos realizando. Daniela Castañeda, también te queremos escuchar. ¿Cuál es tu percepción sobre todo este proceso? Bueno, buenas tardes, Lina. Que bueno, nunca había tenido la oportunidad de compartir un espacio de formación contigo.
Bueno, en este caso, pues también considero que es importante, como en estos tiempos de crisis, que nos da a nosotros la posibilidad de pensar en la planificación desde diferentes aspectos, ¿cierto? No solamente enfocándonos en la realidad, en lo que siempre vivimos, en lo que siempre está pues como organizado o establecido, sino que el hecho de estar planeando en un tiempo de crisis nos permite a nosotros pensar en esas otras realidades en las que podemos llegar a vivir. Yo sé que ninguno de nosotros pues se imaginó en algún momento vivir un momento de pandemia y que tuviéramos que estar encerrados en casa, no poder salir, pues se nos suma como un factor positivo que trabajamos desde la virtualidad con los estudiantes y demás. Sin embargo, es una situación para la que jamás habíamos estado pues como preparados o pensando. Entonces, en este caso es como redefinirnos, resignificarnos a partir de lo que vivimos, ¿cierto? Como ver lo positivo de esos aspectos que vivimos en este momento como negativos, ¿cierto? Entonces lo veo desde ese aspecto, desde esa posibilidad de resignificarnos y de planear a partir de distintas realidades, no pensando siempre que todo tiene que ser de una forma con un modelo establecido, sino que puede ser de múltiples formas. Muchas gracias. Listo, Daniela, muchísimas gracias a ti. Estamos completamente de acuerdo. Es una invitación a resignificarnos, a evaluarnos y a concientizarnos de muchos componentes. Como tú lo mencionabas, no estábamos preparados para una pandemia y a las implicaciones que eso podría tener. ¿Qué otras cosas podrían estar pasándonos a futuro? No las podríamos decir porque no estamos en capacidad como de adivinar qué pueda pasar más adelante, pero sí estamos en capacidad de generar esas fortalezas institucionales para poder, ¿qué? Reaccionar ante esos momentos. Esa es la invitación más alta. Bueno, y un último participante que nos puede acompañar, voy a abrir aquí a los que están más abajito, Zenit. Hola Zenit, ¿estás por ahí? Zenit. Bueno, parece que el Zenit no nos está escuchando, entonces aquí en mi pantalla me aparece la compañera Dulfay López. Dulfay, te queremos escuchar. ¿Cuál es tu percepción sobre todo este ejercicio y sobre todo lo que puede significar las situaciones que se nos presentan y que puedan afectar nuestros procesos de planificación? Buenas tardes, Lina. Muchas gracias por invitarnos a esta participación. Pienso que uno de los elementos más importantes lo planteaste ahora, y es que esta planificación estratégica tiene que ser totalmente dinámica. ¿Y por qué? Por lo que tú acabas de expresar. O sea, no sabemos cuál es el futuro, no sabemos qué se va a presentar. Entonces, la idea con esta planificación y la afectación que tiene es que no podemos decir que lo que planteamos el día de hoy o lo que vamos a plantear en el día de mañana nos baje la guardia, nos diga que no somos capaces, que nos baje un poco la moral, que porque no hemos definido lo que propusimos. No, sino al contrario, tener la posibilidad de cambio inmediato para ajustar la planeación estratégica a los elementos que nos pide este futuro, del cual es totalmente incierto, ¿cierto? Y otro elemento fundamental en esta planificación en medio de una crisis es que los seres humanos somos más productivos en la crisis. Es decir, como nos salimos del confort en el cual nos encontramos, como nos movieron obligatoriamente, entonces nos obligan a pensar, a crear, a generar nuevas ideas, a innovar, es decir, nos obliga a determinar nuestro camino de otra forma totalmente diferente, nos obliga a cambiar. Entonces pensaríamos que en este momento es muy efectiva la planificación, porque muchos vamos a tener muy buenas ideas, puede que resulten, puede que no resulten, todo será como una lotería, hoy sí, mañana no, pasado mañana hay que complementar, hay que cambiar. Entonces pensaría que es un buen momento. Es que no todas las crisis son malas. Yo sé que en este momento hay dificultades, la situación está delicada, pero hay que ponerle toda la parte positiva a estos elementos. Y como les digo yo a mis estudiantes, ustedes ya no pueden mirar las oportunidades
desde un elemento positivo. Ustedes tienen que encontrar las oportunidades desde los elementos que pensamos que son negativos, ¿cierto? Y tienen que encontrarlas desde ahí. Y es factible que seamos más capaces de pensar en un momento de crisis que en un momento que digamos que no hay ninguna crisis y que estamos en la vida normal, en lo que el sector nos determina, en lo que nosotros pensamos como personas, ¿cierto? Y esto nos obliga a generar otros elementos totalmente fundamentales. Entonces, en conclusión, me parece que planificar en medio de una crisis está muy bien porque nos ayuda a pensar y a determinar que la dinámica de la planeación va a ser totalmente cambiante. Hoy podemos determinar una cosa, pero mañana tenemos que estar sujetos a darle un cambio, así sea de 360 grados, porque tenemos que acoplarnos a las condiciones del mercado y lo que genera todos estos cambios. ¿Y la especialización en cuánto está? Ya voy a Ay, buscar. muchísimas gracias Es que por tu participación también. Yo estoy viendo en este momento que tengo habilitado el chat muchos comentarios y eso me encanta porque significa que estamos como conectados con lo que estamos abordando en este proceso y eso es lo que yo quiero, que empaticemos, que logremos generar un acercamiento a todo este proceso y que todos nos hagamos parte, que nos vinculemos a él así como lo estamos haciendo. Yo les voy a pedir por efectos de tiempo y para respetar los procesos y cómo fue planificado el ejercicio, a que todos ustedes, los que quieran manifestar como lo hizo don Víctor, como lo hizo Nelson, Marta, como lo hizo el profe Luis Fernando, todos los que quieran manifestar algo con relación también a este planteamiento que acabo de hacer, nos lo dejen en el chat, porque seguramente nos va a permitir avanzar muchísimo en todo este proceso. Entonces, concluyendo, y gracias Dulfay por tu participación, concluyendo con lo que mencionaba Dulfay dentro de los aspectos que ella hizo referencia, yo quiero resaltar lo que mencionó en términos de cómo aprovechamos un tiempo de crisis como para mejorar nuestros indicadores y nuestros niveles de productividad, ¿cierto? Cómo nos retamos a aprovechar esas crisis y a convertirlas y a transformarlas. Hay muchos elementos que seguramente no vamos a estar en capacidad de controlar, pero sí reitero cómo vamos a generar esas capacidades internas para que institucionalmente tengamos herramientas para reaccionar, para actuar y para replantearnos lo que haya que replantearse. El hecho de tener un norte, el hecho de tener una planificación, no significa que todo va a ser color de rosa, como se menciona popularmente. Significa es que vamos a tener muy claro qué es lo que queremos para saber también en un momento dado y ante una situación que se presente que no podamos controlar, pues para poder identificar que tenemos que modificar, que tenemos que replantear. Y si eso también incluye, no sé qué dice, si eso también incluye componentes de la estrategia, pues que también estemos en capacidad entonces de reconocerlo y de realizarlo. Muy bien, he ahí también entonces la importancia de todo lo que venimos mencionando, del análisis de los contextos, del contexto interno, el contexto externo. Externo llámese pandemia, pero también de las mini pandemias, y me perdonan pues esa expresión de las mini, hay alguien que me está como, tiene control de la pantalla, no sé quién es, entonces me disculpo con los demás. Que nosotros identifiquemos, y les decía, me perdonan como la expresión, esas pandemias que podamos tener a nivel interno, o las otras pandemias que no necesariamente son las pandemias, pero sí esas situaciones de cambio que generan incertidumbre a nivel de externo, para poderlas, ¿qué? Para poder estar en capacidad de lo mismo, de identificar, de interiorizar, de entender. Ojo con eso porque es muy importante, es muy difícil reaccionar ante una situación que uno no logra entender, porque entonces es como lo que le preguntaba a Alicia al gato, si yo no entiendo qué es lo que me está pasando, pues cualquier solución que le dé me va a ser igual de buena o igual de mala, en este caso igual de mala, pues porque no voy a saber a qué es a lo que le estoy brindando solución, ¿cierto? Entonces que estemos en capacidad de entender para poder generar, ¿qué? La capacidad de reacción, la capacidad de acción, la capacidad de demostrarnos cómo de una forma más dinámica, con innovación y con creatividad podemos dar respuesta a esas situaciones que se presentan, ¿cierto? Para todo este proceso es muy importante la coherencia que tengamos. La coherencia, el equilibrio entre nuestros objetivos, entre lo que estemos en capacidad de formular y justamente las capacidades que tengamos organizacionalmente para cumplir con esos objetivos. ¿Y quién mejor
aquí una persona que todos ustedes conocen, nuestra directora financiera, para que aborde este componente. Entonces, yo le voy a dar la palabra a nuestra directora financiera, a Olga Lucía, para que profundice un poquito sobre este elemento que es tan importante y tan esencial en términos de capacidades en las formulaciones estratégicas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero estén muy bien en compañía de sus familias. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, como lo indica Lina, pues lo que ya hemos visto en estas diapositivas que han pasado, es muy importante identificar cuáles son las capacidades institucionales que tenemos para de esa misma manera plantear los objetivos y las metas, sobre todo que sean alcanzables y realizables. Pues esto nos evita de alguna manera soñar o estar muy arriba de las nubes o desgastarnos en cosas que no van a ser posibles. Traigo como una pequeña analogía y es hoy qué tenemos y a partir de nuestras proyecciones qué podemos alcanzar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro sin menospreciar obviamente, pero si hoy tengo o tenemos un Renault 9, pero queremos llegar a un Ferrari, entonces planear cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a alcanzar ese sueño, cuánto tiempo nos vamos a demorar y obviamente cómo lo vamos a alcanzar. Ese cómo es donde tenemos entonces también la coherencia entre esa meta que tenemos y los recursos con los que disponemos, si van a ser recursos propios, si va a ser a través de financiamiento, bueno, y otras tantas estrategias pues que tiene el medio. De esa manera entonces ya nosotros podemos garantizar una estabilidad de la institución, que es siempre el objetivo final, ser competitivos, o sea, poder ser una institución estable a nivel financiero y a nivel de ser competitivos pues con nuestro medio. En función de esto entonces se concentrarán todos los esfuerzos y así poder garantizar el apalancamiento de todos estos proyectos o de todas estas metas que vamos a tener a través del tiempo, un tiempo que como lo hemos expresado ahorita, pues son 10 años, en 10 años pueden ocurrir muchas cosas, pero obviamente en el camino será necesario adaptarnos a nuevas estructuras, a nuevas dinámicas, todo eso en función de la flexibilidad, de la agilidad, de la rapidez, que nos permita obviamente estar en la vanguardia y ofrecer nuestros servicios pues con óptima calidad, o de hecho que nos obliga por la situación del momento, como es lo que nos ha pasado ahorita con la crisis, que ha obligado a muchas instituciones y también estamos nosotros ahí obligados a reinventarnos, como ya también escuchamos varios de los comentarios, reinventarnos y cómo vamos a hacer para salirle al paso sin perder de vista nuestro horizonte o nuestra meta. Bueno, y para finalizar, todo eso es muy importante monitorearlo, medirlo, ya que es la única forma de identificar de una manera rápida cuando las condiciones pues son cambiantes y qué ajustes se necesitan hacer en el camino. Durante el discurso hemos hablado de que esto no es una camisa de fuerza, esto no está hecho en mármol y también pues tenemos... nos podemos equivocar, como lo dijo Lina, nos damos cuenta que el camino no era ese, sino que es otro, y obviamente todo esto conlleva en sí, entonces los recursos que vamos a tener o a disponer pues para poder apalancar todo este ejercicio. De esto también depende la generación de esos recursos precisamente, porque cuando avanzamos, cuando nuestra institución sube de nivel, de esa manera vamos a ser más competitivos, de esa manera vamos a generar mucho más reconocimiento y de esa manera obviamente nos van a llegar muchos más ingresos para poderlos volver a reinvertir en nuestras funciones sustantivas, en nuestros proyectos y en nuestras metas. Esto es sistémico, a medida que crecemos vamos teniendo recursos y a medida que esos recursos son bien asignados, que eso es muy importante, entonces podemos avanzar y en algún momento poder decir que hemos cumplido nuestros objetivos o que hemos cumplido nuestras metas. Es más o menos lo que les quería comentar con respecto a esta frase o a esta coherencia entre objetivos y recursos, porque sería muy desgastante
tener unas metas demasiado elevadas donde la universidad no es capaz de apalancarlos. Eso tiene que ser muy claro y muy coherente de ubicarnos en el tipo de institución que hoy tenemos y a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. Como lo hemos dicho, esto también se logra en equipo y todos, absolutamente todos, desde su quehacer, aportamos un granito de arena para poder cumplir con todos estos objetivos. Lo decía Lina, si no tenemos planeación, no sabemos para dónde vamos, y si no sabemos para dónde vamos, pues tampoco sabemos cómo vamos a invertir. Entonces es muy importante la coherencia entre estos dos recursos. Listo, Olga, muchísimas gracias. Esto es muy importante porque también habla, y lo menciona Olga, esa capacidad y esa relevancia que tiene en el proceso, que sean mecanismos flexibles, que se puedan adaptar e incorporar de acuerdo con los resultados que se van teniendo. Bueno, estamos a 3 minutos, en este momento quiero hacer una pausa, estamos a 3 minutos de finalizar la sesión en los horarios que habían sido planificados. Desafortunadamente aún me faltan algunos componentes por mencionar que son muy importantes para el ejercicio que quiero generar, que queremos y que planificamos para el día de hoy. A quienes puedan, yo les voy a pedir que nos acompañen unos 10 minutos más. Voy a tratar de ser ejecutiva dentro de los componentes que restan para poderlos abarcar. Si alguno de pronto no puede continuar acompañándonos, pues igual las memorias de todo el evento van a ser consolidadas en todo un archivo que vamos a estar preparando para todo este ejercicio de planificación estratégica. Entonces, si alguno ya se tiene que retirar, lo entenderemos. Y quedo a completa disposición para programar o reprogramar los encuentros que ustedes consideren necesarios para profundizar en ese elemento. Entonces, si están de acuerdo, me extiendo unos 10 minuticos con quienes puedan participar, ¿les parece? Muchas gracias, Beatriz. Sí, señora. Listo, voy a continuar. Prometo no extenderme más de 10 minuticos más. Muy bien, entonces continuando en toda esta línea, volvemos a validar la importancia que todo este proceso no solamente lo hagamos nosotros como colaboradores de la institución, todos los que estamos en esta sesión, sino que podamos generar capacidades para que en esa foto también se vean reflejados nuestros grupos de interés, nuestros estudiantes, nuestros otros profes, nuestros padres de familia en el caso del cibercolegio, nuestro consejo directivo, todos los grupos que se vean reflejados, que nos demos ese tiempo para entender cuáles son esas expectativas y cuáles son esas necesidades. Algunos de ustedes, como respuesta a la citación, me preguntaban si era necesario que estuvieran. Yo espero, como resultado de esta sesión, que la conclusión que todos tengamos es, sí, es necesario que sigamos participando de estos ejercicios de planificación, de los jueves de plan de desarrollo, porque de alguna forma no solamente me va a permitir ser voz en la institución, sino que me voy a permitir estar enterada de cómo es que nos estamos pensando la institución para los próximos años, ¿cierto? Ya lo mencionaba, con esto ya entramos como a la parte final de lo que tenemos planificados, cómo lo haremos. Ya mencionaba que va a ser un proceso in-house. Quiero resaltar nuevamente de este ejercicio la capacidad que vamos a tener y este reto al que invito a todos ustedes a vincularse, de gestionar todo ese conocimiento que hemos adquirido, que hemos fortalecido durante todo el tiempo de trayectoria de la institución. ¿Cómo vamos a hacer uso de esa información? Y nosotros mismos, los líderes de los procesos de la institución, con nuestros equipos de apoyo, vamos a vincularnos con este proceso y vamos a decir con conocimiento de causa, que eso es muy importante. No es que venga un externo y nos va a decir, vea, por este lado es, nosotros vamos a entender qué está pasando afuera, qué está pasando adentro, además porque lo vivimos, y vamos a generar retos para movernos. Si en algún momento necesitamos un externo, seguramente le vamos a preguntar, pero por ahora el reto es hacerlo internamente con el uso de nuestras tecnologías. Nos vamos a estructurar una estrategia a 10 años, pero esto ¿cómo lo estamos planteando operacionalizar? Con unos llamados planes rectorales que tendrán un periodo de vigencia justamente por cada periodo rectoral. Eso para entender también la dinámica de nuestros rectores en todo este ejercicio de planificación y que institucionalmente tengamos la capacidad de analizar cómo hemos estado viendo y qué es tan importante, todos los contextos, todo lo que está pasando a nivel interno y externo para que estemos en capacidad de reaccionar y definir nuestros proyectos o esas situaciones que vamos a emprender para acomodarnos y cuando sea pertinente reacomodarnos.
¿cierto? Que es importante también, y como la invitación a hacer este ejercicio in-house ante un momento como el que estamos viviendo, ante una crisis, vamos a tener una mezcla de metodologías de realización. Metodologías que son todas muy importantes y que nos van a permitir conducir a lo que queremos. Cómo vamos a gestionar todo nuestro proceso de planificación, teniendo en cuenta nuestros grupos de interés, teniendo en cuenta los objetivos generales, trabajando de una forma creativa hacia la solución de problemas y con unos mecanismos muy claros de seguimiento y de control como los que venimos mencionando. Para eso queremos experimentar con un mix de metodologías, con un mix de metodologías que van a estar acompañando todo este ejercicio que vamos a estar haciendo desde la consolidación de nuestro plan de desarrollo. Para esto entonces hemos definido, y lo veíamos desde el video de lanzamiento que tuvimos el lunes anterior, después de la oración institucional, hemos formulado una agenda hacia la construcción de esta ruta norte institucional. Una agenda que tiene básicamente 3 fases, 3 momentos. El que arrancamos el día de hoy es justamente esa fase de estamos ratificando lo que estamos diciendo. Si no sabemos qué está pasando, pues difícilmente vamos a estar en capacidad de decir qué nos vamos a plantear. Ese es un punto de partida. No es el único elemento que hay que tener claro, que hay que identificar, pero sí estamos planteando que sea el punto de partida. Por eso arrancamos el día de hoy. Esta es la primera de 5 sesiones que vamos a tener hacia el análisis del contexto. Cada jueves a esta misma hora de 2 a 3 de la tarde las vamos a realizar con el objetivo entonces de cubrir elementos generales que decimos institucionalmente en esta sombrilla que llamamos Fundación Universitaria Católica del Norte. Es importante que todos unifiquemos el entendimiento y cómo lo podríamos ir a abordar. Si todos entendemos componentes diferentes, pues va a ser más difícil que atrasemos esa ruta, ¿cierto? En cambio, si nos vamos poniendo de acuerdo, si al menos generamos espacios para que todos tengamos ese contexto claro, pues desde ya un conocimiento de causa vamos a poder participar en esas construcciones, en esas definiciones de retos y muy importante desde nuestros roles, porque es que el rol mío no es igual al rol de John Alexis, no es igual al rol de los compañeros del cibercolegio. Todos tenemos información, tenemos puntos de partida y tenemos acceso a información de diferentes partes, de diferentes fuentes. La idea es que nos podamos nutrir este ejercicio y que entre todos, vuelve y juega de una forma colaborativa, pues generemos esos planteamientos, considerando los puntos de partida que todos podemos llegar a tener. Estas sesiones van a ir entonces de abril a mayo, empezando el día de hoy, todos los jueves como los decía, y al final del mes de mayo vamos a generar un taller de reconocimiento de retos, donde vamos a estar seguramente todos nosotros y otras personas vinculadas al proceso, con el objetivo de ¿qué? De ir haciendo como aterrizando como todos estos componentes de los que estamos hablando y ir trazando la ruta de la que estamos hablando. Una segunda fase entonces, que es una fase de construcción que vamos a hacer entre junio y julio. Esta fase de construcción va a tener una particularidad grande y es que la queremos orientar por cada línea educativa. Vamos a tener unos escenarios entonces que son generales, que son comunes como estos de contexto, y vamos a tener otros escenarios específicos porque es importante, siendo coherente con todo el discurso que venimos dando y socializando y compartiendo con ustedes, es importante entender las particularidades del ciber, de labor y educación superior, porque la normatividad es diferente, porque sus grupos de interés pueden ser diferentes, porque las realidades son diferentes, ¿cierto? Y al final, todo este ejercicio en el que vamos a estar un poco más de un mes, vamos a entrar a la fase de consolidación, que es, digamos, donde ya vamos a ir viendo una ruta más dibujada, ¿cierto? En esta etapa vamos a estar enviando información permanentemente, los vamos a estar invitando a diferentes espacios. Esperamos realmente que con esta primera sesión que estamos realizando queden todos los elementos de entrada claros para poder contar con la participación de todos ustedes en las etapas que continúan. Lo que estamos buscando, nuestro principal objetivo con esta agenda de plan de desarrollo es que para septiembre, que de acuerdo con nuestro calendario institucional tenemos programada la sesión del Consejo Directivo para el segundo semestre, podamos generar allí la aprobación de ese plan de desarrollo. El Consejo Directivo nos va a estar acompañando en muchas de las fases que acá estoy mencionando, muchas de las actividades de esta agenda del plan de desarrollo, pero entonces la idea es que ya en esta sesión podamos tener toda la información lista. ¿Qué nos va a permitir esto? Si somos rigurosos en el cumplimiento de la agenda, pues poder contar en los meses de noviembre, diciembre, los 2 últimos meses de este año que ha sido pues tan movido para todos nosotros,
podamos hacer entonces la socialización, la divulgación de todo este componente para que todos sepamos cuál es el norte de la institución, porque vamos a entender entonces más claramente por qué se toman unas decisiones y no otras, porque la universidad decide irse por este lado, porque el cibercolegio se replantea esto, o porque el centro Laboren se repiensa de una forma diferente. Ese proceso de comunicación es muy importante para todos entendernos y adecuar el marco de la foto y poder entender por qué ese es el ángulo o cualquier otro que se pueda definir, ¿cierto? ¿Qué esperamos entonces de todo este proceso? Ya con esto vamos finalizando. Vean, tenemos realmente muchos resultados de ejercicios anteriores, tenemos informes, tenemos resultados de impactos internos, externos, y vamos a generar todas esas sesiones de las etapas de construcción que estaba mencionando, que nos van a permitir mirar y ratificar unos retos y crear unos nuevos y ratificar los que ya tenemos. Tenemos insumos, hemos realizado en los últimos 2 años en la institución unas ruedas de negocio, hemos tenido unos conversatorios con representantes de nuestros grupos de interés, tenemos resultados de pruebas externas que miden cibercolegio, que se miden en educación superior, tenemos muchos insumos, pero lo que queremos es, además de tenerlos como punto de partida, generar estas discusiones que nos permitan identificar entonces otros componentes. Para eso definimos una agenda, que es la que les acabo de mostrar, la que les acabo de compartir. Estamos esperando muy fuertemente la participación activa, que podamos generar unos escenarios de conversación tranquilos, donde podamos todos hablar y ser escuchados para entender esas percepciones que pueden variar tanto entre los roles, como lo decía ahorita, porque es de esa forma que podemos llegar a decir que vamos a cumplir con el resultado que tenemos previsto, para poder entregar al final de este periodo en el que estamos un plan, una formulación estratégica con rutas hacia 10 años que nos permitan decir, ahí estamos todos y realmente todos nos vamos a montar en el mismo bus, como se dice, para llegar a esa meta, para llegar a cumplir ese resultado como tal, ¿cierto? Esta es una frase que a mí me encanta para los procesos de planificación. Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito. Entonces, como me gusta mucho escucharlos, yo le voy a pedir otra vez al que me cae, bueno, aquí a los últimos que me han escrito, qué chévere, al profe Jairo Andrés. No te voy a contestar la pregunta, profe, lo estaba hablando, sino que quiero escucharte en este momento, ¿cierto? Quiero que habilites tu micrófono y nos digas qué entiendes, qué te queda en una frase, ¿cierto? Para cumplir con la promesa de los 10 minutos de extensión, en una palabra, en una línea, ¿qué significado o qué resaltarías de esta frase de Henry Ford? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Lina. No, pues yo creo que retomaría algo que, como tú lo has manifestado en otros espacios, es que todos quedemos en la misma foto. Yo creo que eso es también una perspectiva, y digamos que en términos de más de proyección podemos pensar que podamos estar ahí involucrados en términos de nuestras acciones y labores. Además también que esa, digamos que gestión de conocimiento que también se puede plantear por parte de la experiencia que cada uno ha tenido, sea mucho o poco el recorrido en la institución, pues nos pueda generar esas vías de lo que planteamos o nos planteas en este momento y nos plantea la institución como un trabajo a desarrollar. Excelente, profe, muchísimas gracias. Básicamente, ese es el componente que se quiere resaltar al finalizar este ejercicio en esta primera sesión de contexto, y es también un llamado a trabajar en equipo. Si esto lo hacemos de una forma individual, el resultado posiblemente vaya a ser bueno, pero no va a tener el impacto que quisiéramos tener en esencia ese escenario ideal. Trabajar en equipo significa todos vincularnos con el proceso y encaminarnos no solamente en la ruta de la construcción, sino muy importante en la ruta de realización. Con esto yo finalizo. Yo me quiero tomar un último minuto para leer un pedacito de una publicación que hacía pues esta mañana, pero la vi a mediodía, desde el Observatorio de la Universidad Colombiana, y que creo que es muy pertinente, y por eso lo quiero hacer lectura, porque creo que es muy importante y muy pertinente para este ejercicio que estamos realizando. Entonces,
Lo voy a leer en este momento. Dice lo siguiente. Insisto, reitero, perdón, es de una publicación del Observatorio de la Universidad Colombiana. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero lo quiero compartir con todos. Abro comillas. Dice, lo que se viene es totalmente incierto. Ay, qué pena, me están entrando una llamada. Lo que se viene es totalmente incierto y solo las instituciones que más allá de quejarse y pedir dinero puedan actuar proactivamente saldrán adelante. Las que se atrevan a innovar sus modelos de oferta más allá de algunos descuentos de matrícula, las que logren rápidamente, las que logren migrar rápido y propositivamente, logren desarrollar unas unidades de planeación y rediseño estratégico, las que rompan unidades académicas inamovibles y poco amigables a las negociaciones y a explorar nuevos conceptos, y las que sean conscientes que sí se necesitaba un motivo para, abro comillas, patear el tablero y rediseñar la educación superior, este es el momento. La educación tradicional, demorada en tomar decisiones, pegadas a prejuicios y paradigmas, soberbia y orgullosa en su pasado, ahora inoperante, será la que más sufrirá. En cambio, sobrevivirán y tendrán además un protagonismo varias IES que hasta ahora habían sido subestimadas y vistas por encima del hombro por parte de algunos rectores que se han considerado sagrados en el sistema. Esas IES pequeñas en algún momento han sido las que se han podido repensar para competir y saben que en el mercado educativo el valor, la oportunidad, la estrategia, la tecnología, el mensaje y el servicio priorizan a la hora de captar y crecer por encima de aquellas que han presentado como sus grandes activos el nombre, los edificios, la tradición, los currículos, las alianzas y las publicaciones. Como les digo, es una publicación que salió ahorita en la mañana por parte del Observatorio de la Universidad Colombiana y me parece que es muy pertinente a esta sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por esta vinculación a este ejercicio de contexto que arrancamos el día de hoy, que es una sensibilización, es un abrebocas, vendrán muchos escenarios más. Gracias, Nelson, por compartir la publicación, ahí está completa. La que leí es simplemente una extracción, pero entonces es muy importante para que todos nos enfoquemos a ella. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a empezar a mandar en este momento a través del chat de la sesión un enlace para que así como diligenciamos la asistencia al inicio, de una vez la invitación a quienes no lo han realizado para que los hagan, para que diligenciemos también una evaluación, como una evaluación que vamos a tener al final de cada uno de estos procesos, ¿cierto? Invitación, vamos a estar entonces muy pendientes a todas las invitaciones que vamos a hacer en adelante, a todos estos jueves de planes de desarrollo en la que esperamos contar con toda la participación de todos ustedes. Todos los canales de comunicación abiertos, por favor, no esperemos hasta el jueves de planeación para abordarlo. Si tienen alguna idea, si vienen pensando en algún proceso, si algo les parece importante, no duden en contactarnos para que lo vinculemos. Si quieren que profundicemos en estas discusiones que estamos dando en cada uno de sus procesos, en sus grupos primarios, a los estudiantes, aquí tenemos muchos profes de los diferentes niveles educativos. Si se facilita la información y ustedes lo ven pertinente, pues por favor, también nos lo hacen saber, que estamos completamente vinculados con el proceso y estamos muy interesados en que este proceso lo tengamos todos. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por su participación, por estar tan activos y tan interesados en la sesión y sobre todo por vincularse con esta ruta norte de la institución. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Lina.